El rey, resguardado por sus soldados, en el palacio del rey, en un ambiente saludable y pacífico. Envía traer a la alfarera para que le diseñe y le construya su corona de oro puro. Por órdenes del rey, debo llevarte al palacio. Camina, camina, no te detengas. Detente ahí un momento. Mi rey, he traído a la alfarera. Haz lo que pase inmediatamente. Acá estoy, mi rey, para cumplir sus órdenes. Quiero que me diseñes y me construyas una corona de oro puro. Tienes un plazo de 2 días. Como usted diga. Eso es todo. Soldado, acompáñale a la puerta. Después del plazo cumplido, la alfarera hace la entrega de la corona hacia el rey en su palacio, pero el rey se muestra dudoso respecto si su corona es o no de oro puro. He traído su corona, mi majestad. Bien, eso es todo. Puedes irte. Luego te daré tu recompensa. En un ambiente lleno de confusión, Palacio del Rey, donde el rey hace llamar a la especialista para encomendar que investigue si la corona es o no de oro puro, donde un hombre lleno de sabiduría, Arquímedes, se hizo responsable de esa importante labor, voluntariamente. Aquí estoy para cumplir sus órdenes, mi rey. Tengo una duda respecto a mi corona. Quiero saber si es de oro puro o no. Su permiso, me será un honor hacerme cargo de esa importante investigación. Este hombre que no lo he visto anteriormente. Un servidor vuestro, mi rey. Me pareces un hombre sabio. Te daré la oportunidad de hacer esa importante investigación. Soldado, entrégale la corona. Aquí tiene, buen hombre. Tienes un plazo de 2 días para poder hacerlo. Ahora pueden marcharse. Luego Arquímedes, en su vivienda, en un ambiente libre, descubrió la verdad respecto de la corona. Luego Arquímedes va al palacio para demostrar la verdad de la corona. Están reunidos el rey, Arquímedes, los soldados, en un ambiente violento, mostrando la verdad y la mentira, por lo cual después de la demostración de que la corona no fue de oro puro, el rey envió a buscar y He traído la respuesta, mi rey. La corona no es de oro puro. ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Se lo demostraré ahora mismo, mi rey. Para eso tiene que darme el mismo peso de material que ha dado a la alfarera y y, y comprobaremos los pesos de material. Soldado,
Dale lo que necesita a este. Como puedo notar, mi rey, aquí tenemos la misma cantidad de materiales, pero la corona tiene menos peso, por lo que significa que le han mezclado con otros metales más livianos. Según lo visto y demostrado, mi corona no es de oro puro. Busquen y castiguen a la alfarera por mentirosa y que sea con la muerte. Pero trata de que sufra, no lo maten rápidamente, para que de esa manera haya respeto aquí en este pueblo hacia el rey. Como usted diga. Mi rey me mandó a llamar. Sí, mi corona que te envié construir no es de oro puro. Eres Sí una es de oro mentirosa. puro, mi majestad. No, porque aquí tengo a alguien quien lo puede demostrar. ¿Quién lo hará? Soldado, encárgate de castigarla a esa mentirosa y que sea con la muerte. Muere por mentirosa. Con el oro que le dio el rey a Arquimedes, le construyó una corona, de ahí en adelante ellos fueron muy buenos amigos.